En 1998, un camionero Jackson García desapareció con tequila. 25 años después, su remolque fue encontrado en un rancho abandonado. No era cualquier mula ni cualquier carga. Esa madrugada, lo último que movió fue la verdad. Y desde entonces, nadie volvió a verlo, hasta ahora. Porque el pasado, cuando es neta, no se entierra tan fácil. El viento le azotaba el rostro como si quisiera borrarlo del mapa. Jackson García apretó el volante de su Kenworth oxidado mientras descendía por la curva de la Sierra del Tigre. Tenía los nudillos blancos, los ojos inyectados de insomnio y un presentimiento clavado en el estómago. «No me chingues ahora, vieja», murmuró al tablero justo cuando las luces del tablero parpadearon y el motor soltó un quejido metálico. Era martes, día de carga pesada. Jackson llevaba 40 cajas de tequila premium La Sombra Azul en la mula, directo a una distribuidora de Ciudad Juárez. No era la primera vez que hacía esa ruta, pero algo se sentía distinto. Más frío, más silencio, más vacío. El radio crujió. «Aquí veis 4 copias, Jackson. Órale, copio. ¿Qué pasó?» «Hay bronca en la Libre, unos tipos armados bajando cargamentos cerca de El Salto. Te recomiendo rodear por la 16. Jackson soltó un bufido. Rodear significaba perder 3 horas. 3 horas de carretera de noche, 3 horas más lejos del mundo. Chido, copiado, cambio y fuera. Metió tercera y pisó el acelerador con rabia contenida. No porque temiera a los tipos del camino, sino porque sabía que esa carga valía más de lo que decía la factura. No por el tequila, sino por lo que venía junto. La mula traqueteó con fuerza al cruzar un tramo de terracería. En el retrovisor, el reflejo de las luces traseras temblaba como una vela en tormenta. Horas antes, en el patio de carga de la destilería, un joven nervioso le había entregado el papeleo con manos temblorosas. «¿Y el manifiesto?» «Ya está ahí, señor Jackson. Todo en orden». El chico evitó mirarlo a los ojos. Jackson no necesitaba más señales. Había olido miedo muchas veces. En su tiempo, en otras rutas, con otros cargamentos. Este no era tequila común. Y el pinche silencio de los jefes de la destilería lo confirmaba. «¿Algo más que deba saber?», preguntó, dejando la mirada caer como plomo. El muchacho tragó saliva. «No, señor. Solo que entregue a tiempo». Un rugido en el motor lo sacó del recuerdo. Jackson frenó en seco al ver 2 camionetas bloqueando la carretera adelante. No había luces de patrulla. No había señales. Solo hombres bajando con armas y pasamontañas. «No, no, cabrones, hoy no». Sin pensarlo 2 veces, metió reversa y giró la mula en un ángulo peligroso, levantando tierra y echando chispas al rozar con el guardarraíl. Las llantas chillaron. El tráiler vibraba como si fuera a partirse en 2. Una ráfaga de balas le pasó rozando el cofre. Jackson gritó algo sin sentido y se lanzó por un atajo de brecha que conocía desde hace 20 años. Un camino viejo, olvidado, que cruzaba entre ranchos y matorrales. La mula se tragó la vereda, levantando polvo que cubría el cielo como niebla. Jackson no soltó el volante. No pensaba hacerlo, no mientras tuviera algo que entregar, no mientras alguien más lo esperara. En la guantera había una carta, a medio escribir, doblada con cuidado. «Inés, si todo sale bien esta vez, te juro que ya no me voy, que esta será la última carga, que voy a quedarme, contigo y con Lucía». La carretera se desvanecía detrás de él, pero el pasado lo perseguía más rápido que cualquier camioneta con vidrios polarizados. Y Jackson lo sabía. Ese no era un viaje más, era el último. La mula rugía bajito mientras Jackson la estacionaba frente al viejo restaurante El Rincón de Lupita, justo a la entrada de San Pedro del Valle. Eran casi las 6 de la tarde y el cielo comenzaba a pintarse de un naranja polvoso, como si el sol también quisiera esconderse. Bajó del camión estirándose los brazos. El cuerpo ya le pesaba más que antes.
La rodilla le tronaba cada que pisaba duro y la espalda le recordaba a diario que los años al volante no pasan en balde. Pero esa tarde, algo se sentía distinto. Empujó la puerta del local y el sonido del campanilleo lo recibió como un viejo amigo. El lugar olía a café de olla, tortillas recién hechas y un leve toque de canela. Pocos clientes, la mayoría locales. Gente de paso como él, buscando llenar el estómago y matar un poco la soledad. Y ahí estaba ella, Inés Morales, morena, delgada, con el cabello recogido en un chongo descuidado y la mirada de quien ya ha vivido demasiado para su edad. Estaba limpiando una mesa con movimientos mecánicos hasta que lo vio. ¿Mesa para uno?, preguntó, con una voz que arrastraba ternura y cansancio al mismo tiempo. Jackson asintió quitándose la gorra. Pa' no variar, ella sonrió apenas. Una sonrisa chiquita pero sincera. Lo condujo a una mesa junto a la ventana. ¿Qué se le antoja? Algo que no sepa a microondas y no me mate esta noche. Entonces va a necesitar café y paciencia. Ambos rieron. Fue un momento breve, pero cargado, como si los dos supieran que estaban hablando de más de lo que parecía. Mientras Inés iba a la cocina, Jackson sacó su cuaderno viejo del bolsillo del chaleco. No lo usaba mucho, pero de vez en cuando le daba por escribir cosas que no se atrevía a decir. Cosas que se tragaba con tequila o con kilómetros. Escribió solo una línea. Hoy alguien me miró sin pesar. Inés regresó con el plato. Chilaquiles con huevo estrellado y frijoles refritos. Olía como a casa. Jackson comió despacio, saboreando más de lo normal. Ella lo observaba desde la barra, disimulando. Había algo en ese hombre, en sus manos grandes, en sus ojos tristes, que la intrigaba. ¿Y qué carga?, preguntó desde lejos limpiando una taza. Tequila, pero no del que alegra, del que pesa. ¿Y a dónde lo lleva? A donde nadie me espera. Silencio. Un silencio que no incomodaba. Era como si compartieran una canción sin letra. Minutos después, Inés se acercó con un vaso de agua y se sentó frente a él. ¿Siempre viaja solo? Jackson la miró, no con lástima, ni con deseo, con verdad. Desde que se me fue Rosalía, sí. ¿Hace mucho? 13 años. Suficientes para olvidar su voz, pero no su olor. Inés bajó la mirada. Yo también perdí a alguien, pero no murió. Nomás se fue. A veces es peor. Los dos callaron. Afuera la mula seguía encendida como si esperara impaciente. ¿Y mañana?, preguntó ella. Mañana es mi última entrega. Después de eso, ¿quién sabe? Inés le pasó un papel doblado con su número. Por si quiere avisar cuando llegue. Jackson lo guardó sin decir nada, pero sonrió. De esas sonrisas que no se ven seguido en la carretera. Esa noche durmió en la cabina de la mula, con la carta a medio escribir en el asiento del copiloto, y por primera vez en años soñó con quedarse. El motor de la mula ronroneaba como fiera tranquila, lista para devorar camino. Jackson ajustó los espejos, encendió la radio y dejó que el silencio de la madrugada le diera espacio para pensar. Eran casi las 5 cuando llegó a la destilería Navarro, donde ya lo esperaba un joven flaco, con chaleco de seguridad y cara de no haber dormido en días. «¿García?», preguntó el muchacho, con la voz quebrada por el frío. «El mismo. ¿Ya tienen la carga lista?» «Sí, pero...» El patrón pidió que no revise el contenido. Todo viene sellado con código y firma. Jackson lo miró en seco. «Llevo 30 años en esto, compa. Si no reviso lo que cargo, entonces ya me pueden enterrar con la mula». El muchacho bajó la mirada, asintió en silencio y sacó un juego de llaves tembloroso. Jackson se acercó al remolque. El aroma del tequila era leve pero presente. Botellas perfectamente alineadas, selladas con cinta negra. Sin embargo, una caja destacaba por su peso, como si dentro hubiera algo más que líquido. No dijo nada. Solo anotó el número de serie en su libreta y cerró con seguro. Al salir del complejo, se detuvo en una gasolinera a las afueras del pueblo.
Estaba echando diésel cuando vio una figura conocida acercarse desde la tienda. «Mira nomás, si no es el viejo Jackson. ¿A poco tú también vas pa' Juárez?» Era Memo Márquez, colega de ruta, de esos que no callan ni dormidos, pero que nunca te fallan en el camino. «Sí, compa. Última vuelta», respondió Jackson, con tono serio. «¿Última? ¿Ya te vas a jubilar o qué?» Jackson se encogió de hombros. «Algo así. Ya estuvo bueno de andar cargando broncas ajenas». Memo se acercó, bajando la voz. «Oye, ¿y esa carga que traes es la sombra azul, va?» «Sí». «¿Por?» «Dicen que desde que don Efraín se metió con esa gente del norte, las entregas ya no vienen tan limpias, si sabes a lo que me refiero». Jackson no respondió, pero lo miró con más atención. Memo se sobó la barba. «Aguas, carnal. Nomás te digo que uno que llevaba ese mismo tequila la semana pasada desapareció antes de cruzar la libre. Nadie supo de él, ni de la carga». Jackson tragó saliva. «¿Y tú cómo sabes?» «Porque su esposa me llamó llorando, y él era de los nuestros». Un silencio denso se coló entre ellos. El sol apenas asomaba en el horizonte. «Te dejo», dijo Jackson cerrando el tanque. «Si me tardo más, la mula va a pensar que me eché para atrás. Cuídate, viejo, y si ves que algo no cuadra, no seas terco». Jackson subió a la cabina sin decir más. En el tablero, su cuaderno seguía abierto con la misma línea escrita la noche anterior. «Hoy alguien me miró sin pesar». Arrancó el motor, pero esta vez la carretera no le pareció tan suya. Las curvas eran más filosas, el silencio más profundo. Y mientras la mula avanzaba por la libre rumbo al norte, Jackson sintió que algo lo seguía, algo que no era el viento. El último mensaje fue a las 6:43 de la mañana. Un audio corto, con la voz de Jackson ronca, medio apagada. «Ya salí, Inés. Si todo va chido, llego el viernes. Cuídate mucho». Ella lo escuchó 3 veces, como si pudiera encontrarle otro tono, una señal oculta, algo. Pero no, sonaba como siempre, tranquilo, con ese dejo de resignación que cargaba desde que lo conoció. El viernes llegó, pasó. Luego el sábado, Inés marcó. Una vez, luego 5, después ya ni entraba la llamada. Pensó en que quizás se le descompuso el cel o que se quedó sin señal, que algo leve. No quería alarmarse, no todavía, pero el domingo, cuando Memo Márquez entró al restaurante y se acercó con los ojos bajos, supo que algo estaba mal. «Inés, ¿sabes algo de Jackson?» Ella se quedó quieta, con un tenedor en la mano y el corazón saliéndosele por los ojos. «No me ha llamado, pero seguro llega hoy». Memo apretó los labios. «Inés, su mula nunca llegó a Juárez. Nadie lo vio entrar, ni al depósito, ni a la carretera libre. Como si se lo hubiera tragado el pinche monte». Inés sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se le alejara. Se sentó sin decir nada. No lloró, no todavía. «¿Ya le avisaron a la guardia?», preguntó al fin. «Sí, pero tú sabes cómo es esto. Dijeron que seguro se desvió, que hay que esperar, que tal vez anda en otra chamba. Jackson no es así, él siempre avisa». «Lo sé», dijo Memo, «pero si no hay evidencia de crimen no se puede hacer mucho». Pasaron 3 semanas. La policía hizo búsquedas superficiales, una revisión en la zona de El Salto, una entrevista con los de la destilería Navarro. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. «Todo en orden», dijeron. «Caso archivado por falta de pruebas». Inés fue hasta la comandancia con la poca fuerza que le quedaba. Llevaba la carta a medio escribir que Jackson le dejó bajo el asiento del restaurante. La habían encontrado días después, olvidada, arrugada, con su letra temblorosa. «Si salgo de esta, te prometo que vuelvo, y no me vuelvo a ir». El comandante la escuchó, con la mirada vacía y los dedos tamborileando sobre el escritorio. «Señora, sin cuerpo, sin camión y sin testigos, no hay delito. Pudo haber huido o vendido la carga». Inés lo miró directo a los ojos. «Usted no lo conocía». Jackson no se va sin despedirse.
Salió de ahí con la cabeza en alto, pero por dentro rota. Esa noche, sola en su cuarto, escuchó por última vez el audio de su voz. «Cuídate mucho». Y entonces, sí, lloró. La gente del pueblo dejó de preguntar. Con el tiempo, Jackson se convirtió en uno más de esos fantasmas de carretera. Un nombre entre historias de cantina. Una mula perdida en el monte. Nada oficial, nada concreto. Pero Inés nunca lo soltó. Cada viernes dejaba café fresco en la mesa donde siempre se sentaba. A veces una nota, a veces una flor. Nadie entendía por qué seguía esperando. Nadie, excepto ella. Porque en el fondo sabía que el silencio de la Ruta 45 no era casualidad. Y que donde hay silencio, hay algo que alguien no quiere que se escuche. La tierra estaba húmeda. El aire denso como si no quisiera dejar ir el último suspiro de Inés Morales. Lucía sostenía una flor blanca entre los dedos, con la vista fija en la caja de madera que bajaba lentamente. No lloraba, no frente a los demás, pero por dentro se le partía algo que no sabía cómo nombrar. «Descanse en paz, Inés», dijo una vecina, tocándole el brazo. Lucía apenas asintió. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Su madre enfermó, se fue apagando sin drama, como una vela sin oxígeno. Y ella, que siempre había sido fuerte, que había cargado sola con todo, se fue sin explicar algunas cosas que Lucía nunca entendió del todo. Como ese silencio obstinado cada vez que le preguntaba por su papá, o por ese tal Jackson que mencionaba solo cuando soñaba dormida. Después del entierro, Lucía volvió sola a la casa. Una casa que olía a canela, a tortillas frías y a recuerdos que no se querían ir. Caminó por el pasillo como si pisara un terreno sagrado, abriendo puertas con cuidado, como si su madre aún pudiera estar ahí. En el buró del cuarto, junto al retrato descolorido de Inés en su juventud, Lucía encontró una caja de madera pequeña, con una cinta verde atada en cruz. La abrió sin pensarlo mucho. Cartas, papeles viejos, algunas fotos, y entre ellas, una postal. El papel ya amarillento, pero la tinta aún firme. En la imagen, un atardecer en la carretera. Y atrás, con letra grande y fuerte, San Pedro del Valle. Pensando en lo que viene, si esta vez salgo vivo, te lo prometo. J.G. Lucía se quedó helada. Le dio la vuelta al sobre. No había sello ni dirección. Jamás fue enviada, solo guardada, oculta. Se sentó en la cama y volvió a leerlo. J.G. Jackson García. Ese nombre que había escuchado una y otra vez, pero que su madre siempre esquivaba como si quemara. Ese nombre que se volvió una especie de sombra en su infancia. Un misterio con olor a motor caliente y tequila. «¿Quién eras, Jackson?», susurró. Fue hasta el armario y buscó más. Entre papeles sueltos, encontró un recorte de periódico con una nota chiquita. «Camionero desaparece en ruta hacia Juárez. Sin rastros del vehículo, ni la carga. Sin foto, sin detalles». Y entonces entendió. Eso había marcado a su madre. Eso era lo que nunca quiso contar. El silencio de esa historia había llenado cada rincón de su casa y Lucía había crecido con esa ausencia como una sombra invisible. Pero ahora todo estaba volviendo. Como si el pasado no hubiera terminado de hablar. Se recostó en la cama, la postal sobre el pecho, y cerró los ojos. No había terminado de despedir a su madre y ya estaba empezando a buscar a alguien más, un eco, un nombre, un fantasma con ruedas, y aunque no lo sabía del todo, esa noche, Lucía dio el primer paso hacia la historia que le cambiaría la vida, porque a veces el pasado no se muere, solo espera. «Oye, Goyo, ven a ver esto», gritó uno de los muchachos desde el fondo del rancho. El sol caía a plomo sobre los campos resecos de Durango cuando un grupo de agricultores que limpiaba una vieja propiedad abandonada se topó con algo que parecía salido de otro tiempo.
Detrás de una bodega cubierta de maleza y polvo, semioculto por ramas secas, había un remolque oxidado con los neumáticos hundidos en la tierra y la pintura borrada por el sol. ¿Qué chingados es eso?, preguntó Goyo quitándose el sombrero. Parece un tráiler, viejo pero entero. Mira la caja, aún tiene los sellos. No es cualquier cosa. Goyo se acercó con cautela, como si el remolque pudiera morder. Las puertas estaban cerradas, encadenadas con un candado grueso, oxidado pero firme. En un costado casi borrado por el tiempo, se leía a medias un nombre. ¿Qué dice ahí? ¿Lo alcanzas a ver? Espérame, J. García. Los hombres se miraron en silencio. Ninguno lo conocía, pero el hallazgo era raro, muy raro, lo suficiente para llamar la atención de alguien más. Horas después, la noticia ya estaba en redes locales. Hallan tráiler abandonado en Rancho de Durango, sin rastro del conductor. Lucía estaba en la cocina cuando vio la nota en su celular. Iba de camino a tirar el aceite quemado, pero se quedó paralizada al leer el encabezado. El nombre, el maldito nombre. J. García. Se le fueron las piernas. Se sentó de golpe en la silla de su madre, con el celular temblándole en la mano. Abrió la nota. Un video casero mostraba a los trabajadores rodeando el remolque, haciendo zoom en la puerta, enfocando los números medio borrados del costado. El modelo, el color, la ruta. No puede ser, susurró. Marcó a la redacción donde colaboraba como periodista freelance. Nadie había tomado el caso aún. Era solo una nota curiosa, sin importancia. Voy a cubrirlo, dijo sin pedir permiso. ¿Tú? ¿Pero qué tiene de especial? Es un remolque viejo. Es su remolque. El editor se quedó callado. ¿De quién hablas? De Jackson García, el hombre que desapareció con una carga de tequila hace 25 años. Mi mamá lo conocía, y yo también necesito respuestas. Lucía llegó al rancho al día siguiente, bajo un cielo nublado que amenazaba tormenta. El ambiente era espeso, como si el aire llevara años sin moverse ahí. Caminó hacia el remolque. La cadena seguía puesta, pero en la tierra, bajo el eje, había huellas. Alguien había estado ahí recientemente. Disculpe, ¿usted fue quien lo encontró?, le preguntó a un campesino. Sí, señorita. Pensamos que estaba vacío, pero huele raro, como a encierro, y no quisimos abrir sin permiso. Lucía se acercó a la puerta trasera, puso la mano sobre el metal frío y oxidado, cerró los ojos. Sintió algo, no sabía qué, pero era fuerte. Como si la historia que su madre nunca quiso contar estuviera a punto de hablar. Tomó una foto, luego otra y otra. Tenía que documentarlo todo, pero más que eso, tenía que entender. El pasado acababa de abrir una puerta, y ella ya no pensaba dejarla cerrada. Lucía volvió a la redacción con el corazón acelerado y la cabeza hecha un torbellino. Había pasado la noche en vela revisando el poco material que existía sobre Jackson García. Viejas notas policiales, un par de menciones en foros de camioneros y los rumores sin forma que rondaban por los caminos. Nada concreto, nada que diera respuestas. Pero ese remolque no estaba ahí por accidente. Abrió su laptop, conectó la grabadora de voz y comenzó a dictar. 25 años después de su desaparición, el nombre de Jackson García vuelve a circular entre rumores, tierra y silencio. El hallazgo de un remolque oxidado, con su nombre apenas visible, revive una historia que fue ignorada, minimizada y quizás enterrada a propósito. Guardó el borrador. Era solo el inicio. Necesitaba hablar con la gente, escarbar, juntar piezas. Primero fue a San Pedro del Valle. Caminó por las calles que su madre pisó tantas veces, buscando caras conocidas, alguien que pudiera recordar a Jackson. Pero apenas mencionaba su nombre, la gente bajaba la voz, cambiaba de tema, se escabullía. Ese señor era buen tipo, pero mejor no revolver cosas viejas, dijo una mujer mayor desde el umbral de su casa. ¿Por qué no? ¿Le hizo daño a alguien?
No, al revés, pero desapareció en un tiempo feo, cuando era mejor no ver, ni hablar, ni saber. Lucía anotó eso. Tiempo feo. ¿Qué tanto se podía esconder bajo una frase así? Al día siguiente fue directo a la destilería Navarro, donde su madre había dicho que trabajaba Jackson. El lugar seguía igual, elegante, con portones grandes, guardias discretos, cámaras en cada esquina. Pidió hablar con algún encargado. ¿Sobre qué tema?, preguntó una recepcionista con sonrisa plástica. Es una investigación periodística. Un camionero que trabajó para ustedes hace 25 años, Jackson García. Acaba de encontrarse un remolque con su nombre. La recepcionista hizo una mueca leve. Un momento, por favor. La hicieron esperar casi una hora. Luego salió un hombre trajeado, peinado como para boda, con un portapapeles que no miraba. Señorita Morales, la empresa no tiene ningún comentario respecto a casos antiguos. No hay registro actual de un empleado con ese nombre y no podemos ofrecer declaraciones sin autorización legal. ¿Usted ni siquiera quiere saber por qué su nombre está en un remolque abandonado? El tema está cerrado. Buen día. Le dio la espalda sin más, y ella se quedó ahí, plantada, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta. Esa noche subió su reportaje al sitio independiente donde colaboraba. No era un medio grande, pero tenía lectores fieles. Título: El silencio pesa más que el tequila. El caso Jackson García, 25 años después. Pero algo raro pasó. Casi nadie lo leyó, ni likes, ni compartidos, como si el artículo se hubiera publicado en una dimensión paralela, como si alguien, en algún lado, no quisiera que esa historia respirara. Lucía revisó el backend del sitio, visitas bloqueadas desde ciertas IP, errores extraños en la carga del texto, y un comentario anónimo, corto, frío. Deja eso, no sabes en lo que te estás metiendo. Y ahí lo supo. La historia de Jackson no era solo una desaparición vieja, era una herida que aún sangraba y alguien la quería cerrada a la fuerza. Lucía se sentía atrapada en una espiral de puertas cerradas. Cada intento por empujar la historia de Jackson hacia la verdad chocaba contra un muro invisible, pero su madre no crió a una mujer que se rinde. Fue Memo Márquez quien le mencionó por primera vez el nombre. Si alguien sabe algo, es Vicente Salas. Fue de la Policía Federal de Caminos en esa época. Él estuvo cerca del caso, aunque nunca lo dijeron públicamente. Después se retiró y se largó al cerro. Medio loco, pero no es ningún tonto. Lucía lo buscó durante días, hasta que dio con una dirección en las afueras de Parral. Una casa modesta, con jardín descuidado y un perro viejo dormitando en la entrada. Tocó la puerta. Nada. Tocó de nuevo. ¿Qué busca?, dijo una voz ronca desde dentro. ¿Señor Vicente Salas? Me llamo Lucía Morales. Vengo por algo que usted conoce, sobre Jackson García. El silencio fue como un golpe seco. Pasaron segundos, largos. Luego, la puerta se abrió apenas. Un ojo cansado la escaneó con desconfianza. ¿Quién le dijo ese nombre? Mi madre. Lo conoció. Él desapareció hace 25 años. Yo creo que fue algo más que una carga perdida. Vicente abrió por completo. Era un hombre grande, con el rostro surcado por arrugas y una mirada que cargaba demasiadas cosas. «Pásale». La sala olía a café frío y humedad. El expolicía se sirvió un trago de mezcal sin ofrecerle a Lucía. No por grosero, sino porque aún no decidía si confiar en ella. Ese caso fue el principio del fin para mí, dijo sin rodeos. Jackson García no era cualquier conductor, era derecho, de los pocos, por eso lo desaparecieron. Lucía lo escuchaba en silencio, grabadora apagada, solo papel y lápiz. Nos llegó el reporte de que su tráiler nunca llegó. Yo mismo levanté el parte, pero cuando traté de seguir la pista, todo se volvió raro. Las cámaras de peaje desaparecieron, los papeles de la destilería no cuadraban y uno de los jefes me dijo: «Déjalo ir, Salas, no te metas donde no te llaman». ¿Y lo dejó? Vicente la miró de reojo.
Al principio sí, tenía familia, chamacos, deudas, pero el remordimiento pesa, mija, más cuando empiezas a ver que a otros también los callaron. Hubo otro camionero, Juan Esparza. Mismo patrón, carga especial, ruta hacia el norte y se esfumó. ¿Tú crees en las coincidencias? No, dijo Lucía apretando el lápiz. Vicente se levantó, fue al fondo de la casa y volvió con una carpeta desgastada. Esto es lo único que guardé. No es mucho, pero muestra lo que estaba pasando. Rutas alteradas, placas falsificadas, entregas fantasmas. Todo con el sello de los Navarro. Lucía hojeó los documentos, copias viejas, anotaciones a mano, mapas marcados con fechas. Ahí estaba, la Ruta 45, los puntos ciegos, la ubicación aproximada donde se perdió la señal del tráiler de Jackson. ¿Por qué me ayuda? Porque tú no lo haces por fama, lo traes en la sangre. Esa mujer, tu madre, se le notaba que vivía esperando algo, y tal vez tú seas la que por fin lo encuentre. Lucía lo miró. En ese momento entendió que no estaba sola. La historia ya no era solo un eco del pasado. Ahora tenía un testigo, y eso lo cambiaba todo. La camioneta vieja de Vicente avanzaba lenta, como si también recordara el camino. Lucía iba en el asiento del copiloto con el mapa extendido sobre las piernas, repasando cada línea, cada curva marcada con tinta roja. Ese era el trayecto que Jackson nunca terminó. Aquí empezó todo, dijo Vicente señalando un punto en el mapa con el dedo torcido. Salió de San Pedro con la carga de tequila y pasó por la caseta de Santa Rosa. Ahí hay registro. Después desaparece del radar entre el Nopal y el desvío a Duraznillo. ¿Y nadie vio nada? Ningún accidente, rastro, llamada, nada. Como si se hubiera desvanecido. El primer alto fue una gasolinera vieja al borde de la carretera. Aún estaba abierta, atendida por un señor encorvado que llevaba una gorra deslavada y un cigarro colgándole del labio. «¿Jackson García?», repitió el hombre, entrecerrando los ojos. Sí, me acuerdo de él. Venía siempre bien temprano, pedía café cargado y medio pan. Ese último viaje también paró, pero se veía raro, como tenso. ¿Le dijo algo?, preguntó Lucía. Solo que traía prisa y que si algo le pasaba, que Dios se hiciera cargo. Nunca entendí por qué dijo eso, hasta que lo dejaron de buscar. Lucía anotó la frase. Se le quedó grabada como una espina. Siguieron adelante. Pasaron por los restos de un restaurante abandonado, un taller cerrado y un pequeño paradero donde solían estacionarse los tráileros. En el fondo, un hombre mayor arreglaba llantas. «¿Usted trabajaba aquí hace 25 años?» le preguntó Vicente. «Yo nunca me fui, joven. Esto ha sido mío desde que aprendí a montar una bici». Lucía mostró una foto vieja de Jackson. El hombre la miró fijo, luego asintió. Sí, ese era el que venía con la mula blanca. Buen tipo. La última vez que lo vi, discutía por teléfono. Estaba enojado. Le decía a alguien que no se iba a dejar usar como mula de nadie. ¿Recuerda con quién hablaba? No dijo nombres, solo colgó y me preguntó si había otra salida por la libre. Le marqué una brecha vieja por los ranchos. Y ya no supe más. Lucía y Vicente se miraron. Esa brecha no estaba en el mapa. Podría mostrarnos por dónde. El hombre asintió y les dibujó el camino en una servilleta manchada de grasa. Era un acceso olvidado, sin señalización, que conectaba con un rancho abandonado. Uno que, según él, nadie se acercaba desde hace años. Dicen que ahí espantan, pero yo creo que es puro cuento. O puro miedo. Lucía guardó la servilleta con cuidado. Ese pedazo de papel podía ser la llave que faltaba. Volvieron a la camioneta sin hablar. El atardecer caía y el cielo se pintaba de rojo. Vicente encendió las luces, miró de reojo a Lucía y le dijo con voz baja: «A veces no es que la gente no hable, es que alguien les enseñó a callar». Ella asintió. Lo sabía. Lo sentía en cada respuesta esquiva, en cada mirada que evitaba la suya, pero ahora tenían algo, una ruta olvidada,
una brecha que nadie quiso ver. Y quizás el último camino que Jackson recorrió. La historia se estaba abriendo. Y ya no había marcha atrás. El sol apenas asomaba cuando Lucía y Vicente llegaron al rancho. La neblina se colaba entre los árboles secos y la maleza alta. Todo el lugar parecía detenido en el tiempo, como si nadie se hubiera atrevido a mover un solo grano de polvo desde hacía años. El remolque seguía ahí, oxidado, silencioso, cubierto por ramas y tierra seca. Lucía caminó hacia él con paso firme, pero el pecho apretado. Vicente cargaba una linterna y una palanca metálica. No era la primera vez que se metía a abrir lo que no querían que se abriera. ¿Lista?, preguntó apuntando a la cadena. Lucía asintió. Con un par de golpes certeros, el candado cedió y la puerta se abrió lentamente, soltando un quejido metálico que se perdió entre los árboles. Un olor espeso, mezcla de encierro y madera vieja, salió como un fantasma contenido. «¡Santo Dios!», murmuró Vicente, enfocando el interior. Las cajas seguían apiladas con precisión milimétrica. Algunas botellas aún tenían etiquetas limpias, como si el tiempo no les hubiera hecho nada. Lucía subió al remolque con cuidado. El suelo crujía bajo sus pasos. Tocó una caja, luego otra. Todo estaba cerrado. Todo menos una. Al fondo, semioculta detrás de un panel suelto, había una caja más pequeña, envuelta en plástico y cinta negra. Pesaba diferente. Vicente la sacó con esfuerzo y la colocó fuera del remolque. «Esto no es solo tequila», dijo. Lucía revisó los bordes. En uno de ellos notó una ranura. «Espera, esto tiene doble fondo». Con manos temblorosas, quitó el primer nivel de madera y ahí estaba. Una grabadora antigua cubierta de polvo, con una etiqueta pegada que decía simplemente «Para Inés». Lucía se quedó congelada. Le ardían los ojos, pero no lloró. No aún. Tomó el aparato con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su madre que aún latía. «¿Crees que funcione?», preguntó Vicente. «Solo hay una forma de saberlo. Lo limpiaron rápido». Sorprendentemente, aún tenía baterías. Lucía presionó el botón de play. Un zumbido. Luego estática. Y entonces, la voz. «Inés, si estás escuchando esto, es porque algo salió mal. Y si algo salió mal, quiero que sepas que sí lo intenté. Juro por mi vida que lo intenté». Lucía tapó su boca con la mano. Vicente bajó la cabeza. La voz de Jackson era firme, pero rota, dolida, cansada. Sabía que esta carga era algo más. Me dieron la opción de quedarme callado o cargar con todo. Yo elegí cargar, no por ellos, por ti. Por Lucía, porque una vida escondido no es vida, y yo ya estaba cansado de correr. Un silencio, luego otro tramo de audio. Hay cosas aquí que no deben llegar a ningún lado. Si alguien encuentra esta grabadora, si alguien realmente quiere saber, que empiece por los Navarro. Ellos saben lo que llevan, siempre supieron. La cinta terminó ahí, sin despedidas, sin promesas, solo verdad, cruda, dolorosa. Lucía se quedó sentada en la orilla del remolque con la grabadora entre las piernas. Miró al cielo gris. Él no se fue, lo desaparecieron. Vicente la observó en silencio. Ya no era solo una periodista, era una hija con cuentas pendientes. Y ahora tenía una prueba, una voz del pasado, y todo por fin empezaba a tener sentido, pero también a volverse mucho más peligroso. La noche había caído densa sobre el rancho. Solo la luz de la linterna alumbraba el interior del remolque, donde Lucía y Vicente escuchaban la voz de Jackson una y otra vez. No era solo una grabación, era un testamento, una despedida sin permiso, una verdad lanzada al vacío esperando que alguien algún día la encontrara. No me fui, no me vendí, no corrí. Si esto termina aquí, que quede claro, lo hice por ellas. Lucía tragó saliva. Cada palabra le dolía en la espalda, como si Jackson hablara desde la herida abierta que su madre nunca logró cerrar. Él sabía que no saldría vivo, dijo en voz baja. «Sí», respondió Vicente, «pero no se echó para atrás, y eso es lo que jode más».
Al día siguiente, de vuelta en casa de Vicente, conectaron la grabadora a una pequeña consola de audio. Quería digitalizar el mensaje, protegerlo, tener pruebas, algo sólido para el reportaje. Mientras escuchaban nuevamente la cinta, algo nuevo captó su atención. Una parte casi imperceptible al final, como si Jackson hubiese regresado al micrófono segundos antes de que la grabación terminara. Si algo me pasa, el sobre rojo, el doble fondo en la guantera. Lucía se quedó helada. ¿Guantera? ¿De qué habla? De la mula, respondió Vicente de inmediato. Si el remolque estaba en el rancho, ¿dónde quedó la cabina? Ese era el nuevo misterio. Días después, gracias a una pista de un viejo mecánico, hallaron los restos de una cabina abandonada cerca de un barranco a unos kilómetros del rancho. Enterrada por ramas y tierra, como si alguien hubiera querido esconderla rápido y mal. Vicente la abrió a golpes. Lucía se metió sin pensar, revolviendo papeles viejos, latas de comida vacías, una chamarra con olor a aceite. Y ahí, detrás de todo, una rendija con una tapa de metal pintada del mismo color que el tablero. La forzó. Dentro, un sobre rojo. Temblando, Lucía lo abrió. Eran hojas manuscritas, planos, rutas, listas de nombres y fechas, entregas sospechosas, todo ligado a la destilería Navarro. Era una red, una estructura bien armada, pero lo más fuerte fue una carta, escrita con la misma letra que la postal que su madre guardó toda la vida. Inés, si estás leyendo esto es porque no llegué, no pude, pero no me arrepiento. Me prometí que no dejaría que nuestra historia se apagara con mentiras. Y si Lucía alguna vez encuentra esto, dile que fue mi forma de protegerlas. No supe amar de cerca, pero lo intenté desde la distancia. Siempre. Lucía cerró los ojos. Sintió que el corazón se le partía en tres. Vicente la abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Más tarde, en la redacción, Lucía empezó a escribir el nuevo reportaje. Ahora tenía pruebas, una historia, una voz, pero también muchas preguntas. ¿Y si lo publicaba? ¿Y si lo callaba? ¿Qué pasaría con todo lo que acababa de encontrar? Ahí está la parte más dura, porque no es solo una historia, es una decisión. ¿Tú qué harías? ¿Lo dirías todo aunque fuera peligroso? ¿O guardarías silencio para protegerte? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Lucía tenía frente a ella el mayor reto de su vida. Y esto apenas comenzaba. Lucía ya había escuchado el nombre 1000 veces. Navarro. En el pueblo era sinónimo de poder. En la industria del tequila, de tradición. Y en los rumores de los viejos traileros, de miedo. Pero ahora ese apellido tenía rostro. Don Efraín Navarro, el patriarca, el fundador, el hombre que, según los papeles hallados por Jackson, estaba en el centro de todo. Lucía se sentó frente a su computadora, ingresó a los registros públicos, a artículos viejos, a notas escondidas en hemerotecas digitales. Todo encajaba. «Mira esto», le dijo a Vicente, mostrándole una página amarillenta escaneada. En 1989, la destilería Navarro fue investigada por lavado de dinero. El caso se cerró por falta de pruebas. Y claro, nunca nadie fue a prisión, murmuró Vicente cruzado de brazos. Pero lo más grave vino después. En un archivo filtrado en 1999, se mencionaba a don Efraín como intermediario logístico en una red de distribución que mezclaba cargamentos legales con otros no tan legales. La palabra clave, transporte mixto camuflado. Justo lo que Jackson había mencionado en su grabación. Lucía decidió arriesgarse. Tomó su libreta, su celular y fue directo a la hacienda Navarro, justo en las afueras del pueblo. La recibieron 2 guardias trajeados, serios, con radios pegados al hombro. «Vengo a solicitar una entrevista con el señor Navarro. Soy periodista». «El señor no da entrevistas, menos sin cita. Díganle que tengo documentos de un exchofer suyo. Se trata de algo importante. No es una amenaza, es una oportunidad de decir su parte».
Los guardias se miraron, dudaron. Uno se alejó, hablando por radio. Minutos después, salió un hombre delgado, bien vestido, con una sonrisa tan falsa como las promesas en campaña. Soy Gilberto, el asistente personal de don Efraín. ¿Me puede decir de qué se trata? Lucía no vaciló. Del caso de Jackson García, del remolque que apareció, de las rutas falsas y del doble fondo que su jefe autorizó en la carga. La sonrisa se borró. Creo que es momento de que se retire. Este no es lugar para revivir fantasmas. No son fantasmas, dijo Lucía firme. Son verdades que se cansaron de esconderse. El asistente se fue sin despedirse. Los guardias la acompañaron de regreso a la reja sin decir palabra. Lucía, mientras tanto, sintió algo más que enojo. Sintió que había tocado una herida aún abierta. Esa noche, ya en casa, recibió una llamada desde un número desconocido. ¿Eres Lucía Morales? Sí. ¿Quién habla? Yo trabajé con los Navarro en los 90. Lo de Jackson no fue accidente, fue decisión. Lo sabíamos, pero nadie dijo nada. Lucía se enderezó en la silla. ¿Cómo te llamas? No importa, solo escucha. Si vas a publicar, cuida lo que usas. Hay nombres que no deben salir, no por miedo, por justicia. No todos eran culpables, pero don Efraín sí lo era, y lo sigue siendo. La llamada se cortó. Lucía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la historia se le metía en la piel. Ya no era una simple investigación, era una red de lealtades rotas, de silencios comprados, de vidas que se apagaron sin que nadie preguntara por qué. Al día siguiente, Vicente le mostró una carpeta que había escondido por años. Esto nunca se lo di a nadie. Son registros internos de la Federal. Don Efraín tenía protección política, pagaba a mandos medios para desviar reportes. Incluso hay constancia de que una patrulla lo escoltó el día que Jackson desapareció. Lucía hojeó las hojas con el estómago revuelto. Ahí estaba todo, fechas, firmas, complicidades. ¿Y por qué nunca lo denunciaste? Porque cuando lo intenté, me mandaron al archivo, literal, a empolvar papeles mientras ellos se empapaban en dinero, y porque tenía miedo. Lucía lo miró con compasión, pero también con decisión. Ya no estamos en el mismo país, Vicente. La gente quiere saber, y esta vez lo haría, aunque le costara todo. Lucía revolvía las cosas de su madre con manos temblorosas, no por tristeza, sino por algo más profundo, intuición. Algo le decía que aún quedaba una pieza por encontrar. Cajones con recibos, fotos dobladas, medicinas vencidas. En el fondo de un ropero, dentro de una caja de zapatos con un listón raído, había un sobre color crema, sellado con cinta vieja, sin dirección ni sello postal. Solo una caligrafía firme y clara. Para Inés, solo si no regreso. Lucía sintió un vacío en el pecho. Se sentó en el suelo sin moverse. El tiempo se detuvo. Abrió el sobre con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. El papel olía a polvo y a algo más, algo como esperanza antigua. Dentro, una hoja escrita con tinta azul, recta, sin tachaduras. Era de Jackson. Lo supo antes de leer una sola palabra. Inés, si estás leyendo esto es porque algo no salió bien. Y si no salió bien, no quiero que te quedes con dudas ni con miedo. No fue por cobardía que me fui, fue porque esta carga venía más pesada de lo que parecía, y yo ya no quería cargar con cosas ajenas. Solo quería llegar contigo. Tenía la idea de quedarme, de dejar la carretera, de ver a Lucía crecer, de volver a sentarme en tu mesa sin prisa, de aprender a vivir sin huir. Pero si esta carta llega sin mí, es porque alguien no me dejó. Lucía apretó la hoja contra su pecho. Las palabras no eran solo tinta, eran un grito silencioso que su madre había guardado por años. Una despedida que nunca leyó, o que tal vez se negó a leer. Lucía, no sé si algún día me recuerdes, pero quiero que sepas que no te dejé. Solo me quitaron el camino.
Ustedes fueron lo único que me hizo querer bajarme de la mula, y eso ya es decir mucho. Lucía respiró hondo. Esa carta lo cambiaba todo. Jackson no había desaparecido por accidente, tampoco por miedo. Lo habían callado cuando estaba a punto de salirse, a punto de elegir el amor en lugar del silencio. Corrió a casa de Vicente con el sobre en la mano. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó él al verla entrar. En el ropero de mi mamá, sellada, es su letra. Mira. Vicente leyó en silencio, luego se frotó la cara con las manos. Esto es oro, Lucía, es testimonio directo, es una confesión, y además habla de su intención de irse. Eso puede usarse. No es por usarlo, es por entender. Mi mamá vivió esperándolo, y ahora sé que él sí quería volver, solo que no lo dejaron. Vicente la miró. Ya no veía a la joven periodista que llegó a su puerta semanas atrás. Ahora veía a una mujer que estaba completando la historia que nadie se atrevió a contar. ¿Y qué vas a hacer con esto?, preguntó Vicente con tono serio. Lucía dudó. El miedo ya no era tan fuerte, pero seguía ahí. No lo sé. Si lo publico tal cual, los Navarro van a venir con todo. Pero si no lo hago, ¿de qué sirve todo esto? Vicente asintió. Mira, no estás sola. Esta vez no. Yo te respaldo. Y no somos los únicos que quieren ver justicia. Lucía guardó la carta en una carpeta con cuidado. Aún quedaban piezas por unir. Pero esta era la más humana de todas. No era un documento legal, ni una prueba en un expediente. Era la voz de un hombre que ya no pudo hablar. Y esa voz, por fin, había sido escuchada. ¿Qué habrías hecho tú? ¿La habrías leído antes? ¿La habrías escondido? Déjame tu opinión, porque a veces una carta puede cambiar todo. Capítulo 14. Advertencias. El celular sonó a las 2:37 de la madrugada. Lucía despertó con el corazón latiéndole en la garganta. Contestó sin pensar. Bueno, un silencio. Luego, una voz distorsionada, gruesa y cortante. «Estás escarbando donde no debes». Lucía no respondió, solo apretó el teléfono más fuerte. Te quedan dos opciones, borrar lo que tienes o desaparecer como él. Clic. Fin de la llamada. Se quedó sentada en la cama, con los ojos abiertos, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. No era la primera vez que recibía amenazas, pero esta era diferente. Sonaba demasiado real, demasiado cerca. Guardó el número, aunque sabía que era inútil. Desactivó la ubicación del celular y cerró todas las ventanas de su departamento. Luego se sentó frente a su laptop, sin encenderla. Solo pensó. Jackson también lo sintió. Ese momento exacto en que sabes que estás en la mira. A la mañana siguiente fue directo a casa de Vicente. «¿Ya te marcaron, verdad?», preguntó él sin rodeos. Lucía asintió. «Anoche, directo. Sin rodeos, me dijeron que desapareciera la historia, o me desaparecen a mí». Vicente se sirvió café, con la mano más temblorosa que de costumbre. «Esto ya no es juego, Lucía. Lo que tienes es grande. Y si ellos se están moviendo, es porque sienten que algo les puede reventar en la cara. Y por eso no pienso frenar», dijo firme. «Mira, no es cobardía. Es sentido común. Esta gente no se tienta el corazón. A Jackson no lo asustaron con llamadas, lo callaron de verdad». Lucía bajó la vista. Le dolía. Claro que le dolía. Pero también estaba harta. De los silencios, de las amenazas, de ver cómo su madre se fue esperando una justicia que nunca llegó. «Yo no quiero venganza», dijo ella. «Solo quiero que la verdad salga. Y si eso me cuesta, pues que me cueste». Vicente la observó con ojos cansados, pero llenos de respeto. «Entonces no vas sola, vamos los dos». Esa tarde, cuando Lucía regresó a su departamento, encontró un sobre sin remitente pegado en la puerta. Adentro, una hoja blanca con letras recortadas de revista. «Último aviso. Te estamos viendo». No había firma, ni símbolos. Solo ese mensaje frío, calculado, diseñado para asustarla. Pero Lucía no se quebró. No esta vez. Sacó su celular, tomó una foto,
La publicó en sus redes junto a un mensaje directo. Esto me llegó hoy. No tengo miedo. Si algo me pasa, ya saben quién fue. En menos de una hora el post se hizo viral. Docenas de comentarios, mensajes de apoyo, algunos colegas ofreciendo ayuda. Había roto la burbuja del silencio, y aunque sabía que eso también elevaba el riesgo, no se arrepentía. Esa noche no durmió. Pensaba en su madre, en Jackson, en todo lo que estaba poniendo en la balanza. Sabía que no era invencible, que esto podía terminar mal, pero también sabía que si no lo hacía ahora, nadie más lo haría. Miró la carta de Jackson sobre la mesa, la grabadora, las fotos del remolque, y se lo preguntó de nuevo: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? La respuesta no era fácil, pero era suya, y mañana daría el siguiente paso. Lucía no pegó el ojo en toda la noche. La pantalla en blanco frente a ella parecía respirar, esperarla, desafiarla. Tenía todos los archivos listos: grabaciones, fotos, documentos, la carta de Jackson, el mapa de rutas, el sobre rojo. El material era sólido, demasiado sólido. Cada clic que daba era un paso más lejos de su zona segura. «Es ahora o nunca», murmuró. Titubeó solo un segundo antes de dar publicar. El título fue directo, sin adornos: El silencio de la mula, la verdad detrás de la desaparición de Jackson García. 25 años después, la historia que el poder intentó enterrar sale a la luz con pruebas, nombres y un testigo que nunca dejó de hablar. El artículo fue publicado a las 8:03 a.m. En menos de 10 minutos, las notificaciones empezaron a explotar. A las 8:45 ya era tendencia en redes. A las 9:10, un canal de noticias retomó la nota en vivo. A las 10:00, un diputado citó el reportaje exigiendo una reapertura del caso. A las 11:00, medios nacionales y extranjeros empezaron a llamarla. Todos querían lo mismo: confirmar lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Lucía se mantuvo firme, no borró ni una línea, no suavizó ni un nombre, incluyó grabaciones. Escaneó la carta de Jackson con el permiso de Vicente, añadió las rutas, los testimonios, el sobre rojo, todo, sin censura, porque la verdad, cuando llega tarde, no puede llegar a medias. A las 12:17 recibió un mensaje directo desde una cuenta sin foto: «Acabas de firmar tu sentencia». A las 12:21 su celular sonó. Era un número de Ciudad de México. «Señorita Morales, habla el licenciado Godínez, abogado de la familia Navarro. Exigimos que baje ese contenido de inmediato o tomaremos acciones legales por difamación, uso indebido de imagen y daño moral». Lucía respiró hondo. «Licenciado, todo lo que publiqué está sustentado con documentos, pruebas forenses y grabaciones. Si quiere demandarme, adelante. Yo también tengo abogados. Y más de 500,000 de personas respaldando esta historia». Silencio. «No sabe con quién se está metiendo», soltó él antes de colgar. Lucía cerró los ojos un segundo. Sintió miedo. Claro que sí. Pero también, por primera vez en todo el proceso, sintió fuerza. Estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, frente a la destilería Navarro, se reunieron más de 100 personas. Ex trabajadores, familiares de desaparecidos, camioneros retirados. Llevaban pancartas, banderas y cartulinas con frases como «Justicia para Jackson», «Ya basta de silencio», «No más muertos invisibles». Lucía los vio en vivo desde su laptop, lágrimas cayéndole sin permiso. No eran solo números, no era solo un clic, era gente, la gente que su madre conocía, que Jackson saludó en cada viaje, que vivió con miedo y ahora alzaba la voz. Vicente le tocó el hombro desde el sofá. «¿Te das cuenta? Tú hiciste esto». Lucía negó con la cabeza. «Él lo hizo, yo solo escuché». Para cerrar el día, Lucía publicó una última actualización en su red social. Hoy la historia de Jackson García fue leída por miles, pero él no fue el único. Hay más, muchos más. El silencio ya no es opción.
Gracias por leer, por compartir, por no olvidar. Y si alguna vez pensaste que una sola persona no puede hacer la diferencia, mira alrededor. Esto apenas empieza. Los comentarios se multiplicaban. Gracias, Lucía. Mi papá también desapareció en esa ruta. Esto nos representa a todos. ¿Cómo podemos ayudar? Y tú que estás leyendo esto, ¿qué harías si supieras algo parecido? ¿Lo contarías? ¿O guardarías silencio? Déjame tu opinión, porque tal vez la próxima historia sea la tuya. Vicente no durmió esa noche. Sabía lo que significaba cruzar la línea. Había cargado con esos papeles durante más de 2 décadas, guardados en un doble fondo del closet, lejos de todo. Nunca los quemó, nunca los tiró. Algo dentro de él sabía que llegaría el momento. Ese momento ya estaba aquí. Al amanecer, se puso su vieja chamarra de policía de caminos, la misma que usaba cuando aún creía que el sistema podía cambiar algo. Agarró la carpeta con documentos sellados, nombres, fechas, informes internos, y salió sin decir palabra. Lucía lo acompañó hasta la entrada de la Fiscalía General en la capital del estado. Iba seria, sin cámara, sin libreta, solo con respeto. ¿Estás seguro?, le preguntó en voz baja. Más que nunca. Si yo no hablo ahora, soy igual de culpable. La sala de declaraciones olía a burocracia y café viejo. Una mujer joven, abogada del Ministerio Público, los recibió con una mezcla de cortesía y recelo. No todos los días llegaba un exoficial con una bomba de tiempo bajo el brazo. ¿Qué tiene para aportar al caso García?, preguntó mientras preparaba el expediente. Vicente colocó la carpeta sobre la mesa, se sentó, respiró profundo. Todo, desde el principio, y habló por más de 2 horas. Contó cómo le ordenaron archivar el caso, cómo desaparecieron videos de casetas, cómo uno de los altos mandos le dijo que dejara de mover piedras si no quería que le aplastaran la cabeza. Nombró a quienes firmaron los reportes falsos, mostró las rutas alteradas, las bitácoras de patrullas que acompañaron camiones sin registro oficial. La abogada no escribía, tecleaba con furia. ¿Está dispuesto a firmar esto como declaración oficial? Sí, bajo protesta de decir verdad, y sin miedo, esta vez. Cuando salieron, Lucía revisaba su celular. Las noticias del reportaje seguían creciendo. Pero lo que no esperaba era lo que encontró en su bandeja de entrada, un correo anónimo con asunto: revisen el sótano del archivo estatal, caso G2791. Le mostró el mensaje a Vicente. ¿Sabes qué es? Sí, el archivo original del caso García, ese que juraron que no existía. ¿Y por qué estaría en un sótano? Porque es donde mandan lo que quieren olvidar. Lucía no lo pensó 2 veces. Marcó a una colega periodista que trabajaba en el gobierno estatal. Le pidió el favor de conseguir acceso. Horas después, estaban bajando por unas escaleras de concreto húmedo, alumbrando con la linterna del celular. Entre cajas apiladas, encontraron un expediente grueso con las letras G2791 marcadas con plumón rojo. «Aquí está», dijo Lucía, con un temblor en la voz. Lo abrieron. Fotos de la cabina, declaraciones incompletas, órdenes sin firmar. Y lo más fuerte, una orden de búsqueda que nunca se ejecutó, firmada y luego tachada con marcador negro. Lo borraron del mapa, susurró Vicente. Y no fue accidente, fue intención. Esa misma tarde, la Fiscalía emitió un comunicado urgente. Con base en nueva evidencia y el testimonio clave del exoficial Vicente Salas, se reabre formalmente el caso de la desaparición de Jackson García, ocurrido en 1998. Lucía se quedó mirando la pantalla como si fuera un sueño. Vicente estaba en su sala, con una cerveza sin abrir y las manos en las rodillas. ¿Lo ves?, dijo ella sin despegar la vista. Esto ya no lo pueden esconder. No. Ahora no. Y en algún lugar del norte, alguien recibió esa noticia con la mandíbula apretada, porque lo que comenzó como un rumor ya era una verdad imparable, una verdad con nombres, con fechas
y con alguien que después de tanto se atrevió a hablar. ¿Y tú? ¿Guardarías un secreto así durante años? ¿O lo soltarías aunque te pusiera en la mira? Déjalo en los comentarios, porque la verdad también se hereda. La noticia corrió como pólvora en los grupos de WhatsApp, en los radios de los traileros, en las calles donde antes nadie se atrevía a hablar. La Fiscalía del Estado ejecutó 4 órdenes de aprehensión en menos de 48 horas. Uno por uno cayeron los empleados de la destilería Navarro, que aparecían en los documentos entregados por Vicente, choferes de confianza, un contador y un exjefe de seguridad interna, todos con vínculos comprobados a rutas ilegales, documentos falsos y desapariciones accidentales. Lucía siguió cada detención con el corazón en la garganta. No era sed de venganza, era justicia. De esa que a veces llega tarde, pero cuando llega, sacude. Las cámaras captaron a uno de los detenidos saliendo de su casa esposado, con la cara cubierta. Al pasar frente a los medios, soltó: «Nos mandaban, no era idea nuestra, el viejo sabía todo, el viejo». Todos sabían quién era el viejo. Don Efraín Navarro no salió esposado. A las 6:30 de la mañana, un convoy discreto llegó a su hacienda. No hubo espectáculo ni cámaras, solo silencio, un par de fiscales y un documento oficial. Le notificaron que quedaba bajo arresto domiciliario mientras se investigaba su implicación en las operaciones ilegales que se descubrieron tras el reportaje de Lucía y el testimonio de Vicente. Lucía no estaba ahí, pero lo supo al instante. La llamada vino de una fuente anónima. «Ya lo tienen». Está furioso, pero no puede hacer nada. En su mansión, don Efraín se sentó en su silla de ruedas mirando al vacío. El mundo que había construido por décadas, a base de miedo y control, se venía abajo en silencio. Sin tiros, sin sangre, solo con verdades. «Todo por un pinche chofer y una morrita con teclado», dijo con los dientes apretados. Pero en el fondo sabía que no era por ellos. Era por lo que quiso enterrar, y no pudo. En San Pedro del Valle, el restaurante de doña Lupita volvió a llenarse como en los viejos tiempos. Ya no se hablaba con miedo. Ahora se contaban las historias en voz alta. Los hombres que alguna vez callaron, ahora brindaban por Jackson. Ese cabrón tenía huevos. Aguantó lo que muchos no hubiéramos aguantado, dijo Memo levantando su café. Lucía regresó al lugar días después. Se sentó en la misma mesa donde su madre solía atender a Jackson. Llevaba en la mochila una copia impresa del expediente del caso, con la marca de reabierto en rojo. Lo puso sobre la mesa junto a una flor. «Aquí está, mamá», susurró. «Ya nadie lo puede borrar». Doña Lupita se le acercó con una taza de café y la misma mirada dulce de siempre. «Tu mamá estaría orgullosa, y ese hombre desde donde esté, también». Lucía sonrió, con los ojos brillosos, pero no dijo nada. No hacía falta. Aunque don Efraín estaba bajo arresto, no estaba derrotado. Su equipo legal movía influencias, dinero, estrategias. Querían desmontar las pruebas, desacreditar a Vicente, atacar la validez de la investigación. Pero esta vez el viento no soplaba a su favor. Lucía recibió una notificación. Sería citada como testigo clave en el juicio. No era periodista en ese momento. Era hija. Era la voz de Jackson. Era la verdad caminando con rostro y nombre. Vicente, por su parte, sería testigo protegido. El gobierno reconoció el valor de su información y lo incluyó en el programa de protección. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aún había riesgo. «¿Y si todo esto se cae?», le preguntó Lucía una noche, cuando las dudas la alcanzaron. «Si se cae, se vuelve a levantar, pero por lo menos ya no lo están negando. Ya no somos los locos, los exagerados, los ¿para qué revolver el pasado?». Lucía asintió. En el fondo, ya lo sabía. La caída del Imperio Navarro no era una explosión. Era una grieta que crecía lenta, pero constante, y ahora nada podía taparla.
¿Tú qué harías si fueras testigo de una verdad incómoda? ¿Hablarías? ¿Callarías? Cuéntamelo en los comentarios, porque todos somos parte de esta historia. La idea le llegó a Lucía en la madrugada cuando revisaba las fotos del remolque abandonado por enésima vez. Lo veía oxidado, herido, testigo mudo de una verdad que sobrevivió al tiempo y al miedo. Este tráiler no puede seguir tirado como si fuera chatarra, le dijo a Vicente. Tiene que contar su historia, como Jackson. Vicente frunció el ceño al principio, pero luego soltó un suspiro y asintió. Entonces hay que ponerlo de pie, como a la verdad. En menos de una semana, Lucía organizó una colecta comunitaria. Subió la propuesta a redes sociales. Vamos a restaurar el remolque de Jackson García. Vamos a convertirlo en memoria viva. Que no lo olviden, que no lo repitan. Y pasó lo que nadie esperaba. Llegaron donativos de tráileros de todo el país. Un taller mecánico de Chihuahua ofreció el trabajo sin cobrar. Una pintora de Zacatecas mandó a hacer un mural con la cara de Jackson. Exalumnos de Inés donaron herramientas. Nadie pidió nada a cambio. San Pedro del Valle se convirtió poco a poco en el centro de una historia que ya no era solo del norte, era de todos. El 3 de noviembre, justo al caer la tarde, colocaron el remolque restaurado en la plaza central del pueblo. Estaba impecable, blanco, con detalles azules y dorados. La frase "no se calla lo que se debe contar" pintada en los costados. Dentro del tráiler, Lucía montó una exposición con objetos recuperados. La grabadora de Jackson, su cuaderno de ruta, la carta a Inés, recortes de periódico, copias del expediente y una línea del tiempo que mostraba cómo la verdad se había ido revelando, pieza por pieza. La gente empezó a llegar antes de lo previsto. Primero vecinos, luego medios, después traileros de otros estados, familias de desaparecidos, activistas, estudiantes. Una señora mayor se acercó al mural y lo tocó con los dedos húmedos. Él comía aquí enfrente, siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. Lucía la abrazó sin decir palabra. Esa noche no se necesitaban discursos largos. La presencia era suficiente. En el corazón del tráiler, Lucía instaló un espacio íntimo, una pequeña mesa con una lámpara y una silla. Ahí colocó una copia de la carta que Jackson nunca pudo entregar. Durante la ceremonia, ella misma la leyó en voz alta. Tenía la idea de quedarme, de dejar la carretera, de ver a Lucía crecer. Su voz se quebró, pero no se detuvo. De aprender a vivir sin huir. Los aplausos no fueron estruendosos, fueron firmes, llenos de respeto, de gratitud. Ese día Jackson García dejó de ser un desaparecido y se convirtió en símbolo. Semanas después, el tráiler seguía en la plaza. La gente lo visitaba como si fuera un museo al aire libre. Algunas escuelas llevaban a sus alumnos, otras comunidades querían replicar la idea. Lucía recibió mensajes de madres, hijos, hermanos de otros Jacksons que también se perdieron en el camino. Todos querían contar sus historias, todos buscaban la misma justicia. ¿Te das cuenta?, le dijo Vicente una tarde mientras tomaban café frente al mural. No restauraste un tráiler, restauraste algo más profundo, le diste forma al silencio. Lucía lo miró con ojos tranquilos. Lo único que hice fue escuchar, como mi mamá, como él y tú. ¿A qué le darías voz si pudieras? ¿Qué historia contaría tu memoria viva? Escríbelo en los comentarios. A veces, compartirla es el primer paso para sanar. Lucía cerró la puerta de la camioneta con cuidado. El sonido del motor encendiendo rompió el silencio del amanecer en San Pedro del Valle. La misma ruta, el mismo paisaje, pero ya nada era igual. Condujo por la vieja carretera que su madre recorría a pie cuando era niña. La misma que Jackson cruzaba al volante con la mula cargada, soñando con una vida más simple. Cada curva parecía un susurro, cada recta una pregunta.
La grabadora de Jackson iba en el asiento del copiloto como si aún tuviera algo que decir. Primera parada: la gasolinera donde Jackson solía tomar café. El mismo local, el mismo mostrador de aluminio abollado, el mismo aroma a frijoles refritos y pan tostado. Lucía entró y pidió lo mismo que él pedía, solo por curiosidad. La señora que atendía la miró con ternura. «¿Eres tú la que escribió la historia del trailero?» «Sí, señora. Él era importante para mi mamá, y ahora lo es para muchos más». La mujer asintió sin hablar más. Sirvió el café, colocó un pan calientito en el plato. Lucía lo probó. Le supo a algo que no era solo comida, le supo a origen. Se sentó en una mesa de ventana, igual que Jackson. Sacó su libreta y escribió una frase. «A veces no heredamos cosas, sino caminos, y algunos, aunque duelan, vale la pena volver a andar». Más adelante, llegó al punto donde Jackson tomó la brecha. Esa curva que no estaba en los mapas oficiales, ese desvío que lo sacó de la libre y lo metió en la historia. Lucía detuvo la camioneta. Bajó. Caminó unos metros entre arbustos. El camino seguía ahí, medio cubierto, casi invisible. Cerró los ojos. Lo vio. A Jackson sudando al volante, los nudillos tensos, el miedo tragado a medias. «¿Qué pensaste en ese momento, viejo?», susurró. Una brisa tibia le revolvió el cabello. No había respuesta, pero había paz. No todo lo roto necesita arreglarse. A veces solo necesita nombrarse. Cuando regresaba a la carretera principal, el celular vibró. Un mensaje de voz de una periodista de un medio nacional. «Lucía, estamos organizando una serie documental sobre desapariciones no resueltas. Queremos que cuentes tu historia, la de Jackson. ¿Estás dispuesta?». Lucía sonrió con una mezcla de orgullo y cansancio. No era fama lo que buscaba, era eco. En su camino de regreso, paró frente al restaurante de su madre. Cerrado, oxidado, pero aún de pie. La fachada apenas sostenía el letrero descolorido. «El rincón de Inés». Entró con cuidado. El polvo cubría todo, pero la memoria era más fuerte. Se sentó en la mesa de siempre. Dejó sobre ella una flor seca y la copia de la carta de Jackson. «Ya volví, mamá», dijo sin lágrimas, «y ahora sé que no estuviste sola». Antes de irse, sacó una hoja nueva y escribió otra carta. Esta vez, para Jackson. «No llegaste, pero nunca te fuiste. Este camino que abriste con sangre ahora lleva nombre, y cada persona que lo lea sabrá que tu historia no se archivó, se sembró». Dejó la carta bajo un vaso vacío, cerró la puerta y caminó hacia el atardecer. ¿Tú también tienes una ruta que necesitas recorrer otra vez? ¿A quién regresarías a buscar? Cuéntame en los comentarios, porque hay caminos que solo se entienden cuando volvemos a andar. Lucía sostenía la placa con ambas manos. De fondo, el edificio del viejo restaurante de Inés parecía resistirse al tiempo. Descascarado, pero aún digno, aún de pie, como ella. La placa era sencilla, pero decía todo. En memoria de Jackson García, camionero, soñador, valiente, desaparecido en 1998. Hoy, su historia tiene nombre, su camino, justicia, nunca más silencio. La colocó justo en la entrada donde todos pudieran verla, donde Jackson alguna vez se detuvo, tomó café, escribió en su cuaderno. Donde tal vez imaginó una vida distinta. Ahora sí, viejo, ya tienes dónde quedarte, murmuró Lucía con la voz quebrada pero firme. Poco a poco fueron llegando los vecinos, sin que nadie los llamara, sin que se anunciara nada. Solo llegaron, con flores, con fotos, con historias. Memo fue el primero en acercarse. Tocó la placa como si tocara el hombro de un amigo ausente. «Este cabrón me enseñó a manejar freno de motor con puro oído», dijo, y todos rieron bajito. Nunca lo olvidé. Una excompañera de Inés dejó una taza de café junto a la entrada. Ella siempre decía que él volvería. Y mira, sí volvió. De otra forma, pero volvió. Lucía no necesitaba decir nada más. La historia ya se contaba sola. Esa noche,
Lucía durmió en la casa de su madre. Se permitió mirar fotos viejas, leer cartas nunca enviadas, escuchar los audios de Jackson una última vez, no para revivir el dolor, sino para despedirse, porque el dolor ya no pesaba igual. Ahora tenía forma, rostro, fecha, y aunque doliera, ya no era un abismo, era una historia completa. Días después, Lucía recibió una propuesta concreta. Un colectivo de periodistas la invitaba a coordinar una red de investigación sobre casos de desapariciones vinculadas al transporte de carga. Querían darle estructura a lo que ella había iniciado con Jackson. ¿Aceptas?, le preguntaron. Lucía miró el correo, pensativa. No era fácil, no era cómodo, pero era necesario. Sí, vamos por los que faltan. Y así, la ruta de Jackson se convirtió en el punto de partida para muchas más. Antes de irse del pueblo por un tiempo, Lucía volvió a visitar el remolque en la plaza. Lo recorrió sola. Se detuvo frente al mural. Miró la cara de Jackson, pintada con fuerza y nostalgia. «Gracias por no callarte, por dejar huella», susurró. Y entonces, como si el viento llevara consigo algo más que polvo, una hoja cayó justo a sus pies. Era parte de un cuaderno viejo. Lo recogió. En él, una sola frase escrita a mano. La ruta más larga no es la del camino, es la del silencio. Lucía sonrió, porque entendió que aunque el viaje de Jackson terminó hace 25 años, el suyo apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué historia te gustaría que el mundo escuchara? ¿Qué nombre falta en la memoria? Escríbelo en los comentarios, porque lo que se recuerda no se pierde. Hay verdades que duelen, pero duelen más cuando se callan. La historia de Jackson García no es solo la de un hombre desaparecido, es la de un país que aprendió a guardar silencio, de familias que esperaron respuestas que nunca llegaron, y de una mujer que decidió romper con ese ciclo, aunque le costara todo. Porque al final, la memoria no es solo recordar, es resistir. Es decir, esto pasó y no lo vamos a dejar pasar. Y ahora esta historia ya no le pertenece solo a Lucía, ni a Jackson, ni a Inés. Te pertenece a ti. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tú también crees que la verdad importa y que el silencio, cuando se rompe con amor y con coraje, puede cambiarlo todo. ¿Te conmovió esta historia? ¿Te recordó a alguien? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con esa persona que necesita escucharla. Dale like si crees que contar la verdad es un acto de valentía. Tu reacción puede ser la voz que otro está esperando. Haz que esta historia llegue más lejos. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que no se queda callada, suscríbete. Aquí seguimos contando historias que no caben en una sola vida, pero que pueden marcar muchas, como la de Jackson, como la tuya.